Ahora, después de tomar su lugar, hoy es Santa Cena. Y pues antes de hablar de un tema específico, pues quiero decirle que la Santa Cena es una ministración. Recordarle que es una ministración. No, mire pues hermano, necesito cada vez que la tomamos explicarle que no hay más requisito en la Biblia para participar de la Santa Cena que ser hijo. Obviamente hay que ser hijo, porque el que se sienta a la mesa del Padre es el Hijo. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Aún la gente de afuera dice que todos somos hijos de Dios, pero hay que aclararles, ¿verdad? Que todos somos criatura de Dios, somos creación de Dios, todos. Eso sí es cierto. Pero hijos de Dios no somos todos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo a los que le recibieron, así dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces pregunto una vez más, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces usted se puede acercar a la mesa. Pero el requisito posterior que el apóstol Pablo nos indica, porque acuérdese que el apóstol Pablo no participó de la primera Santa Cena. Los discípulos del Señor Jesús, los discípulos del Cordero, que son llamados apóstoles del Cordero, participaron de la última Pascua, que a la vez posterior a la Pascua el Señor instauró la primera Santa Cena. Ahí dio la primera Santa Cena. Cenaron, última Pascua, y dijo: ahorita en lugar de la Pascua vamos a participar de la Santa Cena, porque si dejamos la Pascua los gentiles no pueden participar, pero si instalamos una nueva cena pueden participar los gentiles. Entonces en esa primera Santa Cena no participó Pablo. Qué tremendo, hermano. No participó él. Y sin embargo en 1 Corintios 11 aparece el apóstol Pablo dando instrucciones. Eso quiere decir que él recibió la revelación directa de la Santa Cena. Qué tremendo. Pero cuando él ahí habla sobre la revelación de la Santa Cena, él indica y dice que debemos cada uno de nosotros examinarnos a nosotros mismos y luego participar del pan y beber de la copa. Entonces, requisito número 1 es ser hijo. Requisito número 2, examinarnos a nosotros mismos. Ahora, al examinarnos, estoy convencido que si lo hacemos conscientemente, verdaderamente, genuinamente, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a salir con déficit. El problema no es salir con déficit, el problema es no hacer compromisos con el Señor. Entonces yo vengo y me examino y miro cómo está mi vida, y entonces al detectar esas debilidades le digo: Señor, ten misericordia de mí. Y uno viene delante del Señor con sencillez, así como hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabía el padre que él había pecado? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué hay que decírselo? Si el padre lo sabía, ¿acaso no sabía el padre, el hijo pródigo, lo que él andaba haciendo? Pues lo sabía, pero el hijo viene y reconoce, y luego dice, y ya no viene con exigencia, sino que dice: hazme como uno de tus jornaleros. Resulta que la palabra jornalero era la escala más baja de los siervos. Hay varias palabras de las cuales se traduce siervos. La escala, el que está más arriba en la escala es el doulos. Son los doulos. Cuando la Biblia dice: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, la palabra que aparece ahí es doulos, es la palabra más alta, es el siervo de más alto rango. Pero el jornalero que aparece en la Biblia era el siervo de más bajo rango. Entonces el hijo pródigo no llega a exigir, sino que llega a decir: hazme
como tu empleado de más bajo rango, ni siquiera como un doulos. Y lo que hace el padre es llamar a los doulos. Fíjense qué tremendo. No llamó a los jornaleros, sino que llamó a los doulos y dijo a sus siervos: vístanlos. Esa palabra vuelve a ser doulos, es decir, llamó a los siervos de más alto rango para que vistieran a su hijo. Entonces el padre, al ver la actitud de su hijo, lo viste, lo baña, le pone anillo y lo sienta a su mesa. Eso es examinarse a sí mismo, venir con una actitud similar, reconocer delante de Dios, pero con el deseo también de que la Santa Cena nos ministre para que podamos dejar, para que podamos, hermano, santificarnos, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la Santa Cena. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero es necesario participar para ser ministrados, porque el que no participa de la copa de la salvación va a participar de la copa de la ira. Son dos copas. ¿De cuál vamos a participar? Tenemos que participar de la copa de la salvación. Y eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque, y a veces cuesta un poco decirlo aquí, más cuando se está grabando, pero el punto es cierto. ¿Por qué a los católicos no le dan copa? Sino que solo les dan el pan. Y si no participa en la copa de la salvación, va a participar en la copa de la ira. Es necesario, le voy a explicar, aunque lo he explicado en otras ocasiones, que esto tenía un simbolismo entre los judíos, que cuando el muchacho estaba interesado en proponerle matrimonio a la muchacha, se ponía de acuerdo primero con sus padres, luego los padres de él con los padres de la novia, y hacían una cena. En la cena, el novio le acercaba la copa a la novia, su copa se le acercaba a la novia, era una señal de que se le estaba proponiendo matrimonio. Si ella agarraba la copa de él y tomaba de esa copa, era que había aceptado ser la esposa y el siguiente paso era casarse. Pero si no tomaba de la copa que le habían acercado, era que no había aceptado matrimonio y por lo tanto no se iba a casar, ¿verdad? Entonces eso sucede con la Santa Cena. El Señor nos acerca la copa. Si la tomamos, estamos diciendo: queremos dar la talla, queremos ser la esposa. Sí, aceptamos con las dos manos. Aceptamos ser la esposa y queremos ser la ayuda idónea del Señor. Eso es lo que le estamos diciendo. Pero si no la tomamos, la estamos rechazando la copa, estamos rechazando matrimonio. No se pierde la salvación por no participar en la Santa Cena, pero se está rechazando el matrimonio. Entonces es muy importante que participemos. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Pues yo quiero que leamos unos versículos de la palabra de Dios. No nos hace mal leer la Biblia, ¿verdad? Son varios versículos. Bueno, no muchos realmente. Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro. Eso estuvimos hablando un poco el viernes. Considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pues no me vaya a contestar. Le voy a hacer una pregunta y me la hago a mí también. No se preocupe. Me la voy a hacer, no me conteste.
pero realmente ese pasaje lo vivimos. Porque se lee fácil, pero buscar los intereses de los demás como que no se vive tan a menudo. Regularmente uno anda buscando sus intereses. Miren lo que está diciendo, y ya va a ver hacia dónde nos lleva el pasaje, que es el que quiero usar de base para todo lo que vamos a hablar hoy sobre la Santa Cena. Pero mire, con una actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. O sea que yo lo debo considerar a usted más importante que yo, y usted me debe considerar a mí más importante que usted. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Mire que si un matrimonio eso se aplicara, ¿qué calidad sería? No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Bien, entonces es algo difícil de vivir. Pero miremos el siguiente versículo. Seguimos en el mismo pasaje. Aquí leímos Filipenses 2, 3 y 4. Ahora vamos por el versículo 5. Haya pues en vosotros, mire la palabra otra vez, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, primero existió en forma de Dios. Quiero que vaya tomando nota de lo que voy a ir subrayando. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Entonces, ¿cuál fue su actitud? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, mire, pues, primero existía en forma de Dios. Cuando Él se despoja de su divinidad, el siguiente paso, esa, hermano, se le llama la kenosis del Señor Jesús, que fue de todo lo que Él se fue despojando para venir. Esa es la kenosis. Entonces, primero en forma de Dios, cuando se despoja de lo divino, se queda en forma de siervo. Se despoja y se queda en forma de siervo. Entonces, cuando alguien aprende a despojarse de sí mismo, como consecuencia, lo primero que va a aprender es a servirle a los demás. Si yo no me despojo, no puedo servir a otros. ¿Sabe que hay gente que no pide favores? Pero no pide favores por orgulloso o por orgullosa, porque dice, así no me piden favor a mí tampoco. Esa es la razón. Pero ahí hay un orgullo de este tamañón, y además de que hay orgullo, hay incapacidad para servir. ¿Y qué si me piden un favor? Claro que no sea un favor de que le sirva de fiador, está bien, no hay problema. Sí, porque hay favores que sí no se pueden hacer así a cualquiera, ¿verdad? Pero hay otros que sí, que si no lo comprometen a uno, y uno sí lo podría hacer. O que tampoco sea ser cómplice de un asunto, pero de ahí por lo demás te puedo servir, no hay problema. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando uno se despoja, claro, no nos vamos a comparar a Dios, pero la Biblia sí dice que tengamos una actitud similar. ¿O no dice así aquí la Biblia? Sí, eso dice, que tengamos la misma actitud. Entonces nos despojamos de lo nuestro, y como consecuencia, lo primero que va a suceder es que aprendemos a servir, a servirle a otro. Y luego dice, haciéndose semejante a los hombres. Pero sigue la kenosis de Cristo, sigue. Y miren lo que sigue, lo que dice en el versículo 8. Y hallándose en forma de hombre. Pero momento, ¿en dónde nos habíamos quedado? Forma de Dios. Y después, forma de siervo. Pero mire por dónde va ya.
ahora está en forma de hombre. Entonces, estamos en la kenosis, forma de hombre, forma de Dios, forma de siervo y forma de hombre. Entonces, cuando llega a lo más bajo, de la kenosis fue hacerse igual a los hombres, no fue hacerse siervo. Lo más bajo fue hacerse forma de hombre. Entonces dice, cuando estuvo en forma de hombre, que ya era lo más bajo, sigue su kenosis. ¡Qué cosa esa! ¿Verdad? Sigue, porque ya estando en forma de hombre, entonces se humilló a sí mismo. Y luego dice que se hizo obediente hasta la muerte. Y, qué tremendo, muerte de cruz. Entonces, como que la Biblia dice, no solo murió, sino que fue muerte de cruz. Esto es muy importante que lo notemos. Entonces, vamos, ves, kenosis, forma de Dios, se despoja, forma de siervo, se sigue despojando, forma de hombre, se sigue despojando, se humilla y se hace obediente. Y para empezar se hace obediente a hombres, porque acuérdese que la Biblia dice que él estuvo sujeto a sus padres. Dice que tremendo. Y luego, pues cuando empezó su ministerio, pues él decía, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, que es mi Padre, está en los cielos. Pero note que estando en forma de hombre, ahora, ¿por qué quiero que veamos, pero terminemos el pasaje? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre. ¡Qué tremendo! Entonces, después de la kenosis, entonces viene la exaltación. Después de la humillación, viene la exaltación. Pero quiero que notemos la última parte, que le hice varios ahí, le subrayé bastante. Cuando estuvo en forma de hombre, es decir, semejante a usted y a mí, cuando estuvo así, no cuando estuvo en forma de Dios, ni cuando estuvo en forma de siervo, cuando estuvo en forma de hombre, entonces dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente en forma de hombre. Igualito a nosotros estaba. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente y llegó a la cruz. Y el pasaje dice, anteriormente lo leímos, que debe de haber en nosotros esta misma actitud. Ahora, nosotros no nos podemos despojar de divinidad porque no somos Dios. Pero como estamos en forma de hombre, lo que sí podemos hacer es lo que sigue después de aquí. Se humilló a sí mismo cuando estuvo igual a nosotros, haciéndose obediente. Entonces, la obediencia es una forma de humillación. Aunque parezca que no, es una forma. La obediencia, la sujeción, es una forma de humillación. Qué tremendo, hermano. La Biblia dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea su debido tiempo. Y someterse, la mano de Dios en la Biblia es sombra de los 5 ministerios. Y luego después dice, para que los exalte. La obediencia a los padres, la obediencia a las autoridades delegadas, la obediencia a los pastores, etcétera. Incluso, hermano, la obediencia entre nosotros mismos, sujetándonos unos a otros. Pero la obediencia es parte de la humillación que el Señor quiere que tengamos. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. ¿Cuánto se apunta? Una forma de humillación a la obediencia. O sea, si alguien dice, hermano, yo soy humilde, solo que no le hago caso a nadie, hermano, ¿verdad? No es humilde. Es una buena evidencia. ¿Está conmigo? Bueno, pero entonces ahora quiero llegar a lo último que le subrayé ahí, y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y
muerte de cruz. Entonces aquí quiero hablarle un poco de la muerte de cruz, que es hasta donde el Señor llegó, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena. La Biblia dice que cada vez que participamos de la Santa Cena, la muerte del Señor anunciamos. Ahora, no podemos anunciar la muerte de alguien que ya murió únicamente, sino que anunciamos la muerte también de alguien que va a morir. Déjeme explicarle esto. Esto que sucedió, que estamos viendo aquí, fue el cuerpo físico del Señor Jesús. Y nosotros somos el cuerpo místico del Señor Jesús. Así dice la Biblia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así dice la Biblia. Entonces, nosotros somos el cuerpo. Diga, somos el cuerpo de Cristo. Si antes hasta cantábamos un coro. Aún siendo muchos, somos en Cristo un solo cuerpo de amor. Ah, qué bonito ese coro. Pero somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, pero no somos el cuerpo físico. Somos el cuerpo místico. Entonces, el cuerpo físico de Cristo ya murió y ya nos puso el ejemplo. Ahora nosotros, que somos el cuerpo místico del Señor Jesús, tenemos que seguir su ejemplo. Entonces, cuando dice que participamos de la Santa Cena, anunciamos la muerte del cuerpo místico que somos nosotros. Nosotros también tenemos que morir. Tenemos que morir a sueños, a pasiones, incluso a metas, incluso a planes tenemos que morir. Pero yo le conté la vez pasada de la hermana que está en África, que está bajo cobertura de Benecer. Ella estaba por casarse, estaba estudiando, se iba a graduar, y el Señor le habla que se fuera de misionera a África, y se lo confirma de muchas maneras. Ya está, lo comprometían para el matrimonio. Ella tuvo que haber muerto a sus metas por servirle al Señor. Claro que en ese momento ese fue el rema de ella y ese fue su llamamiento, pero a cada uno de nosotros en algún momento nos va a tocar que morir alguna meta, nos va a tocar que morir algún plan, no digamos a pasiones o a deseos que son en contra de la voluntad de Dios. Pero la muerte del Señor, hoy que estamos participando de la Santa Cena, estamos anunciando la muerte del cuerpo místico del Señor Jesús. ¿Cómo debe morir? Aquí dice, tiene que ser muerte de cruz. Entonces de eso quiero hablarle un poco. Pero ahorita va a parecer que me voy a salir del tema, pero no me voy a salir, después vamos a regresar. Sí me estoy dando a entender hasta dónde voy, ¿verdad? Espero que me dé tiempo. El tema se llama muerte de cruz. Y vamos a ver, en primer lugar, el descuido del altar. Y alguien va a decir, hermano, pues si está hablando de la cruz y ahora va a hablar del altar. Espérenme un ratito. Ahorita van a ver por qué. Va a parecer que me voy a salir del tema. Pero mejor se lo voy a dejar ir para que usted sepa por qué le voy a hablar de esto. Resulta que la cruz fue el altar donde Cristo murió. Él era el cordero, ¿sí o no? El cordero se tenía que poner sobre un altar, ¿sí o no? ¿Y cuál fue el altar? Fue la cruz. Entonces la cruz se convirtió en el altar sobre donde Él murió. Por eso la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la cruz no es la suegra. La cruz no es la mujer. La cruz no es el trabajo. La cruz es el altar donde va a ir a morir uno, no otro, sino uno. ¿Sí me voy a entender? Tome su cruz, ¿para qué? Para ir, pone su cruz, se sube a la cruz y muere. Entonces, por eso es que le quiero hablar un poco del altar, porque la cruz fue el altar. Entonces déjeme avanzar y que podamos ver aquí
algo. Primera Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Ahora note que en los tiempos de Elías, no voy a hablar de los tiempos de Elías, ahorita vamos a regresar a lo que estaba hablando, pero en los tiempos de Elías, una de las cosas que había sucedido era que se había descuidado el altar del Señor. Y la Biblia nos habla que en este último tiempo iba a ser como en los días de Elías. Este último tiempo se compara con los días de Noé y también se compara con los días de Elías principalmente. Y dice la Biblia que en los días de Elías sucedieron varias cosas: el espíritu de Jezabel, la adoración a los Baales. Pero aquí noten que lo que había pasado es que se había descuidado el altar. Y nosotros estamos ahora en un tiempo similar. Entonces hay mucho pueblo de Dios que ha descuidado su altar. Su altar, el altar suyo y el mío, no es que digamos tengamos un culto en la casa. Claro que es válido y es una forma, pero no es eso realmente en el contexto bíblico. Ese es un culto en el hogar que uno le puede llamar el altar familiar, amén. Pero el altar servía para que encima se pusiera un cordero y el cordero muriera. Entonces, si se había descuidado el altar, pues también se habían dejado de sacrificar corderos y había dejado de haber muerte. Entonces ahora viene Elías y restaura el altar, y por lo tanto se iban a volver a sacrificar corderos. Entonces, si usted y yo descuidamos el altar, que es el tiempo de Elías que estamos viviendo, lo que está pasando también es que nos hemos olvidado de que tenemos que morir. Si reparamos, entonces dice en el tiempo de Elías, ¿qué hay que hacer? Reparar el altar. ¿Para qué? Para morir. Entonces hay mucha gente que no quiere morir. Y si no quiere morir, porque ni siquiera tiene altar. Déjeme avanzar aquí un poquito. Esta palabra reparó el altar es la palabra rafá, que se traduce como arreglar, cuidar, restaurar o sanar. Este es el tiempo de restaurar, de cuidar, de arreglar y sanar nuestro altar. ¿Cuál es nuestro altar? El lugar donde vamos a morir. ¿Y cuál es el lugar donde vamos a morir? Es la cruz. Ahorita le voy a explicar algo más. La palabra altar, bueno, la que vimos es la palabra reparó el altar. Pero la palabra altar es la palabra misbeá. Esa palabra misbeá, ese que tremendo, se abrevia así. Bueno, no se abrevia. Realmente en el hebreo original no se escribía misbeá. ¿Por qué no se escribía misbeá? Porque la escritura hebrea no tenía vocales. Entonces se escribía como está aquí abajo, en rojo, así se escribía. MZBH. Y si uno desglosa cada letra, la M significa perdón, la Z significa buenas obras, la B significa bendición y la H significa nueva vida. Entonces, si en los tiempos de Elías se había descuidado el altar, se había descuidado esto. No sé si me estoy dando a entender. Pero, perdón, ¿me estoy dando a entender, hermano? ¿Qué se había descuidado en los días de Elías? El altar. ¿Qué hizo Elías? Lo reparó, lo restauró. Muy bien. ¿Qué restauró entonces? Restauró esto. ¿Qué significa tener altar? Ya le expliqué que no es hacer un culto en la casa. Tener altar es esto. Tener la capacidad de perdonar. Qué tremendo, hermano.
Yo tengo altar en mi casa, ahí tengo la Virgen. No, perdón, ahí tengo. Ese no es altar. Yo tengo altar en mi casa, tengo que decir. Porque alguien podría decir eso, yo tengo altar, y pensando que teniendo un angelito ahí tiene un altar. No, hermano, yo hago altar, va a decir alguien, ¿verdad? Para la Navidad. No, el altar te tiene que tener constante, constante, constante. Y el altar es perdón. Y nadie puede perdonar si no le han hecho nada. O sea, si no le han ofendido, ¿qué va a perdonar? Entonces, ¿sabe qué? Para probar cómo está su altar, el Señor va a permitir que le hagan algo. ¿Cómo se prueba? Vaya, pues, ¿y cómo se prueba la fe? Cuando uno está bien, o cuando le está lloviendo sobre mojado. ¿Cómo se prueba el amor? ¿Cómo se prueba la perseverancia? En medio de los tunazos. Entonces, ¿cómo van a probar si tengo altar? Van a permitir que nos hagan algo. Entonces van a ver, este no tiene altar, no puede perdonar. Eso no puede perdonar. Por eso, y la vez pasada yo le dije, ¿será que la sangre de Cristo solo perdona unos pecados y no perdona a otros? ¿O perdona todo pecado? ¿Qué tan poderosa es? Bueno, hermano, está muy serio, usted está muy tenso. ¿Qué tan poderosa es la sangre de Cristo? Muy bien, entonces, tener altar, perdón si hay un católico aquí, no es tener una virgen con veladoras. Tener altar no es tener un angelito con veladoras. Tener altar es tener esto. Y luego de perdón, la Z significa buenas obras, que es recibo la palabra y la pongo en práctica. La B significa bendición. Si mi vida sirve para bendecir a otros, tengo altar. No bendición para mí, sino bendición para dar. Y la H significa nueva vida. Eso quiere decir que ya no vivo de acuerdo a los demás y a normas del mundo, sino que vivo a nuevas normas. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Dice amén todavía. Ahora, ¿por qué es necesario restaurar el altar? Porque Balac, aquí está Balac, contrató a Balaam. Y miren lo que pasó. Entonces Balaam dijo a Balac: constrúyeme aquí 7 altares. Yo conozco un lugar aquí en Guatemala que se llama 7 altares. ¿Alguien aquí lo conoce, no? El hermano sí lo conoce. Digo yo, dañañara, ¿verdad? Porque imagínense lo que pasó aquí. Entonces Balaam dijo a Balac: constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Y Balac hizo tal como Balaam le había dicho, y Balac y Balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Muy bien, esa fue la primera vez. Pero más adelante le vuelve a decir lo mismo, y después le vuelve a decir lo mismo, 3 veces. Entonces, si levantaron 7 altares la primera vez, 7 altares la segunda vez y 7 altares la tercera vez, ¿cuántos altares fueron? 21 altares. Esos 21 altares, ¿por qué los levantó Balaam? Porque quería maldecir. Entonces, hay gente que levanta altares, pero no quiere servir de bendición para otros. Todavía en su corazón hay sentimientos desagradables a Dios hacia otros. Que eso fue lo que le pasó en el caso de Balaam.
Entonces, nosotros tenemos que cuidar el altar genuino, que es perdón, ¿se recuerda? Buenas obras, ¿qué más? Bendición y nueva vida. Muy bien. Ahora regresemos un poquito al tema. La cruz es el altar, ahí nos quedamos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener altar. Amén. Muy bien. Mire lo que sucede en la cruz. Hechos 13:29. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito, lo voy a volver a decir, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en el sepulcro. Entonces note que Jesús no se bajó, sino lo bajaron. ¿Cuándo lo bajaron de la cruz? Cuando se cumplió lo que estaba escrito. Esto es tremendo, hermano. Porque tú te vas a decir, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que morir? Hasta que se cumpla todo lo que está escrito. Es tremendo. Esto lo podemos interpretar de dos formas. Hasta que se cumpla en nosotros todo lo que está escrito de nosotros en la palabra de Dios. Y lo que está escrito de nosotros, que deberíamos de anhelar, es que lleguemos a ser novia. Mientras no demos esa talla, ni intentemos bajarnos. Cuando demos la talla, nos van a bajar. Él mismo se va a encargar de que nos baje. Pero hay que dar la talla. Ahora mire otra cosa impresionante. Juan 19:19. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Esta es una frase que yo la vez pasada le expliqué, que cuando uno saca la descripción en hebreo, porque la puso en 3 idiomas, pero cuando uno saca la descripción en hebreo, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos, y uno solo saca de cada palabra la inicial de cada palabra, sale la palabra Yahvé. ¿Y qué quiere decir Yahvé? ¿Qué quiere decir Dios? Jehová. Entonces, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos, ahí el que estaba era Dios. Claro que Pilato no sabía lo que estaba haciendo, pero esa es una confirmación más de que él era Dios. Pero ¿de dónde se sacó Pilatos, el Rey de los judíos? ¿Cómo fue eso? Porque fíjese qué tremendo, hermano, que Pilato habló con Jesús. Yo no sé si usted ha leído eso. Voy a dejar un ratito para que platiquemos, porque lo miro un poco tenso a usted. Muy pocos amenes ha dicho ahora, ¿verdad? Pero Pilatos habló con Jesús antes de que Pilatos pues se lavara las manos, usted sabe, y bueno, crucifíquenlo pues, pero yo lo miro a él santo, etcétera, ¿verdad? Habló con Jesús y Pilato le dice: tengo autoridad para matarte o para dejarte libre. Le dice Pilato. Y entonces el Señor le dice: no tuvieras esa autoridad si no se te hubiera dado. Yo me imagino que Pilato estaba sufriendo, porque afuera tenían los judíos: crucifícale, crucifícale. Y aquí el mismo Señor lo estaba confrontando. Y todavía la mujer le sale a decir: no te metas con este justo, porque yo he sufrido en sueños a causa de él. Pilato estaba entre la espada y la pared. Y lo que le quedó, no lo estoy justificando, porque él pudo decir que no lo crucificara. O sea que al final, aunque él se haya lavado las manos, él pudo decir:
no, momentito. Pero como le interesaba quedar bien con el César, y los judíos lo presionaron por ese lado, si no lo crucificas, le vamos a decir al César que eres su enemigo. Entonces se lavó las manos, pero lo mandó a matar. Entonces no lo estoy justificando. Pero el punto es que estaba presionado porque estaba viendo evidencias de que él no era cualquiera. Y luego, ¿qué pasaría entonces con Pilato, que le manda a poner ese rótulo? Que nadie se lo pidió, los judíos no se lo pidieron, nadie se lo pidió y él manda a poner este rótulo. Y los mismos judíos religiosos le dicen: no pongas que él es el rey de los judíos, deberías de poner que él decía que era el rey de los judíos. Y Pilato dice: lo que he escrito, he escrito. Ahí ya no lo movieron. Pero ¿por qué dejó esa inscripción? Es que eso es lo que me llama la atención. Que entonces lo que estaba sucediendo es que en la cruz se estaba inaugurando el reinado de Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. En la cruz inició. Por eso yo tengo que explicarle que la cruz no fue el final del Señor Jesús, sino fue su comienzo. Si el comienzo de su reinado se dio en la cruz. Bueno, también tengo que explicarle que escatológicamente, acuérdese que en escatología tenemos que separar trato con Israel, trato con la iglesia, y por lo tanto también tenemos que separar los momentos que el Señor Jesús va teniendo sus participaciones durante el tiempo va pasando. Pero en escatología el Señor Jesús no está, oiga esto, en escatología Él no está como rey, sino está como príncipe. Óigame por favor con oídos circuncidados, para las naciones, para los judíos en tiempo escatológico, Él está como príncipe, pero va a reinar. Aquel coro que cantamos profético: toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Ese coro, ¿para cuándo es? Porque ese no, hermano, perdone, toda rodilla se dobla delante del Señor Jesucristo ahorita. No, para empezar hay 2.000 millones de musulmanes. Los mismos judíos. En Guatemala, que ya hay más del 50% de cristianos, pero no toda rodilla se dobla. Es más, dentro de la misma iglesia, no toda rodilla se dobla. Entonces, ¿qué? Para las naciones todavía no es rey, pero sí va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios y que es rey. Entonces va a venir el momento escatológico del reinado del Señor Jesús. Pero ahorita Él solo lo dejó inaugurado. Pero no solo lo dejó inaugurado, sino que lo dejó instalado en aquellos que vayan a la cruz y reconozcan su reinado. ¿Qué cosa es esta? Entonces usted y yo venimos a la cruz, reconocemos que Él es Dios, lo que hizo, la obra maravillosa, lo recibimos como Salvador, y entonces para nosotros sí es rey, porque fuimos al lugar donde inició su reinado. Qué cosa más extraordinaria. Entonces yo le he explicado aquellos rótulos que dicen que Jesús es rey de Guatemala. No es rey de Guatemala. Quisiéramos, yo quisiera. Yo sé que usted también. Pero eso sería si toda rodilla en Guatemala se doblara. Pero Él sí es rey en cada uno de nuestros corazones.
en aquellos que queremos hacer su voluntad y que hemos ido a la cruz y hemos visto ese rótulo y hemos creído que Él es el Rey. ¿Está conmigo? Los judíos ni siquiera han creído eso. Nosotros sí. Entonces para nosotros sí es Rey. Diga conmigo, Él es mi Rey. Hasta cantamos ese coro ahora. El Señor es mi Rey, mi todo. Ese es uno de los viejitos que todavía cantamos. Qué bueno, ¿verdad? El Señor es mi luz, mi Rey. ¿Otra vez? Diga otra vez conmigo, Él es mi Rey. Otra vez, Él es mi Rey. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Entonces en la cruz inició su reinado. Apliquémoslo también para nuestra vida. Si vamos a la cruz nosotros como cuerpo místico de Cristo, óigame lo que le voy a decir, vamos a reinar con Él. ¿Dónde se inicia un reinado? Según este pasaje, en la cruz. ¿Y si no voy a la cruz? Porque yo quiero reinar con Él. Entonces yo le he explicado que hay dos tipos de gente, o dos grupos de personas. Se oyó muy pesado eso, a dos tipos de gente, ¿verdad? Hay dos grupos de personas: los que van a reinar con Él por un tiempo nada más, y los, bueno, en realidad son tres: los que no van a reinar ningún tiempo, los que van a reinar por un tiempo y los que van a reinar por la eternidad. ¿Quiénes van a reinar solo por 1000 años? Por un tiempo. Los que se queden en la tribulación, que los van a resucitar al final de la tribulación y van a reinar, dice la Biblia, 1000 años. Entonces, por son salvos que se quedaron, dieron su vida, los resucitan y los hacen reinar 1000 años, pero solo 1000 años. Pero los que fueron a la cruz reinan por la eternidad. ¿Cuántos quieren reinar por siempre con Él? Hay que ir a la cruz, porque ahí empieza el reinado. Entonces, ¿se recuerda el pasaje que leímos al principio? Estando en forma de hombre, se hizo obediente y se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces yo quiero ir a la cruz y morir ahí también. Hoy que estamos recordando su muerte, su resurrección, también nosotros queremos decirle: Señor, nosotros queremos morir a nosotros mismos. Amén, hermano. Muy bien, entonces yo quiero hablarle un poco sobre eso, la muerte en la cruz. Unos versículos, si me deja hablarle, todavía tengo unos minutitos, creo yo. Así tengo todavía una hora. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Ese ya lo leímos. ¿Se recuerda? Haciéndose obediente. Entonces, como ya lo leímos, lo vamos a pasar rápido. Obediencia. La obediencia nos lleva a cruz. Revisemos cómo está nuestra obediencia a Dios, pero también revisemos cómo está nuestra obediencia a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque la forma de practicar obediencia a Dios es practicando obediencia a las autoridades que Dios ha puesto. Revisemos nuestra obediencia. ¿Qué tan obedientes somos al Señor? Yo quiero ir a la cruz, ahí voy a ir a reinar con Él. Muy bien, entonces tengo que revisar mi obediencia. Mi obediencia me lleva a la cruz. No lo voy a remarchar más, ya lo vimos. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Muy bien, muy pocos amenes. Deberían haber habido más. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Amén. La Santa Cena nos va a ministrar. La Santa Cena es una administración. Es más que
es más que ungirnos con aceite, pero es similar, que digamos, la Biblia dice si alguien está enfermo, que lo unjan con aceite. Es un elemento natural que trae una administración. Pues estos son elementos naturales, pero que traen una administración todavía mayor, porque no es sanidad del cuerpo, sino que es sanidad del alma, una administración al alma. Obediencia, muerte de cruz. Diga conmigo, obediencia, muerte de cruz. Sigamos. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, dice el mismo apóstol, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces mire lo que repite el apóstol, por medio de él. Muy bien, ¿de quién él? Por medio de él, por medio del que se subió a la cruz. Entonces el que se subió a la cruz, el que se subió al altar llamado cruz, sucedió algo. Y lo que sucedió es que hubo reconciliación y hubo paz. Muerte de cruz igual a reconciliación y paz. Ya ve, eso es tomar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que sí dice la Biblia, tome su cruz y sígame. ¿Qué es subirse a la cruz? ¿Qué es tomar la cruz y subirse a la cruz? Es buscar la reconciliación. Voy a quitar esto que subrayé y voy a subrayar reconciliación. En la cruz hay reconciliación. Así que si hemos estado peleando con alguien, hay que reconciliarnos. Ay, hermano, pero usted no sabe lo que me hizo. No, pero todos hay que reconciliarse. No, hermano, es que eso sí es muy difícil. Súbase a la cruz. Para poder reinar con él hay que subirse a la cruz. La cruz es reconciliación y es paz. Y en un contexto que no se lo quise poner para no poner más, dice la Biblia que se terminó la enemistad en la cruz. Pero obviamente como está relacionado con esto no se lo coloqué, pero sí dice, y le puso fin a la enemistad en la cruz. Nosotros hemos sido llamados a paz, a tener unidad y comunión los unos con los otros. Así dice la Biblia. Y que el que no tiene eso no ha conocido a Dios, dice, hermano, porque Dios es amor, así dice la Biblia. Así yo sí me quiero subir a la cruz, hermano. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena. Yo quiero estar reconciliado con usted. Y yo quiero que usted esté reconciliado conmigo también. Y esto se lo dejo como algo, hermano, muy importante que debemos revisar en nuestra vida. ¿Estoy muriendo? ¿Quiero evaluarlo? Voy a revisar si estoy siendo obediente y voy a revisar cómo estoy con mis hermanos. Amén. Sigamos pues. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó, otra vez, soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Entonces
El pueblo de Dios pasa por dificultades, eso se lo hablé el viernes. Pasamos por adversidades y necesitamos ser consolados. Pero aquí nos está diciendo que el que puede soportar la cruz, qué tremendo, es aquel que va más allá de sus circunstancias actuales. Entonces el Señor Jesús no vio lo que estaba viviendo, no lo dimensionó tanto como lo que se venía para él. Por eso dice, por el gozo puesto delante de él, él sabía que si soportaba, venía algo glorioso. Entonces soportó. Y el apóstol dice aquí, entonces consideren eso, lo que sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió? Se soportó. ¿Por qué se soportó? Por lo que venía. Muy bien, entonces consideren eso, para que ustedes no se desanimen. ¿Qué es entonces la muerte de cruz? Enfocarnos en las promesas que Dios nos ha dado, aunque nuestro presente parezca que está un poco, hermano, contrario a esas promesas. Es que uno, eso está difícil, parece imposible, pero Dios lo ha prometido y Él es fiel. Así que yo voy a soportar. Y aún voy a soportar la hostilidad. Porque yo quiero decirle, hermano, que algunos de nosotros, no todos, pero algunos de nosotros hemos soportado hostilidad de gente que quiere arrastrarnos a sus cosas y nosotros le decimos que no. Y entonces a veces somos objeto de burla. La vez pasada una jovencita de aquí de la iglesia, las señoritas de su aula iban a faltar, todas, que se iban a ir de parranda. O sea, salieron de sus casas dijeron que iban a ir al colegio, pero ninguna iba a ir al colegio, sino que se iban a ir